Hola, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí en mi canal, tu canal. Mi nombre es Elizabeth, por los que ya me conocen. Y por los que ya me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vengo a hacer estos bonitos centros de mesa que a mí me encantaron. Son 3 opciones, espero que les guste y sea de su agrado para adornar su centro de mesa. Aquí les dejo 3 ideas súper fácil y económicas, pero sobre todo muy bonitas. Espero que les gusten y pues bueno, comenzamos para que no se haga largo. Aquí, amigas, ya desbaraté el centro de mesa del año pasado y este era un portaincienso de yeso que utilizamos de base, pero igual hice estos de hielo seco, uno redondo y otro rectangular. Y aquí están mis flores que lavé porque ya estaban muy sucias, y estas otras que hicimos con bote de plástico. También vamos a ocupar copas y estos vasos y velas. Yo voy a reutilizar estas. Voy a comenzar limpiando las velas con la ayuda de una navaja así. También voy a utilizar limpiapipas blancas para decorar un poco. Vamos a comenzar pegando escarcha y la pegaremos con silicón caliente así. Ya que pegamos la escarcha, ahora vamos a pegar la copa. Ya que pegamos la copa, ahora voy a poner escarcha alrededor de la copa, así. Ahora vamos a pegar las flores de Nochebuena, así alrededor de la copa. También le pondré estos limpiapipas así entre las flores. Ya por último ponemos la vela. También voy a ponerle estas perlitas y listo. Este es mi resultado. Para la segunda opción vamos a pegar escarcha plateada en el hielo seco. Ya que pegamos, ahora vamos a pegar el vaso con la vela en el centro del círculo así. Y alrededor del vaso pegaremos estas flores de Nochebuenas. También le estaré poniendo estas limpiapipas así con silicón caliente. Se las pondré en medio de entre las flores de Nochebuena.
Para la tercera opción igual vamos a pegar escarcha alrededor del hielo seco. Luego le pondré escarcha en la bandeja así, estos son como de la misma escarcha que recorté. Para después pegar los vasos así. Y aquí vamos a ocupar estas flores de Nochebuena que hicimos en el canal con botes de plástico. Y a las flores le pondré un alambre caliente así en medio para que se pueda mantener la flor paradita así, para ponerla luego en el hielo seco.